Bendiciones, saludamos a todas las personas que están ahí atentos a este programa entre hermanas. Damos gracias a Dios porque podemos reunirnos un día más y recibir una palabra poderosa de Dios, una palabra que va a estar alineando nuestras vidas, que es lo que más necesitamos cada uno de nosotros. Somos seres espirituales y necesitamos de este alimento, de este pan de vida que cae del cielo para nosotros. Y en este día, bueno, quiero primero que todo saludar también aquí a mis hermanas y a nuestra pastora que está con nosotros en este día. Quiero saludar a mi pastora, que pueda ahí saludar a las personas que nos están escuchando. ¿Cómo están mis hermanos? Como siempre, cuando nos corresponde esto, muy, muy temerosas porque nos toca a nosotros hacer la brecha. Somos el primer grupo después de cada ciclo y somos los que iniciamos un nuevo tema. Entonces sentimos una carga, una responsabilidad de parte del Señor, pero confiamos plenamente que Dios nos va a ayudar a, a poder tomar este desafío. Felices de estar con ustedes y esperamos que sea de gran bendición, que Dios pueda obrar poderosamente y abra algo nuevo en el corazón de cada uno de ustedes. Amén. 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 Gracias, pastora. Mi hermana Pamela también está con nosotros. Bendición, saludo a todas las hermanas y hermanos que se conectan en este día. Bueno, para mí es primera vez que estoy, después de mucho tiempo, de quizás estar haciendo otras cosas. Dios me permitió hoy día poder estar con ustedes. Y sé que la fe de nosotros es recibir una palabra de Dios, y sé que Dios responde a la fe de sus hijos. Así que vamos a ser muy edificados todos. Amén, amén. Bueno, y vamos a orar, pero quiero informarles y comunicarles que el tema que hoy día nos convoca es despertando los sentidos espirituales. Así que voy a invitar a que todos estemos ahí como con las antenitas, porque Dios quiere hablarnos, quiere despertar esto en nosotros. Y vamos a orar para que en esa línea, para que Dios pueda hablarnos y pueda empaparnos de esta palabra y conocer qué realidad tan importante es esto de despertar los sentidos espirituales. Amén. Así que les invito a que podamos orar. Señor, estamos delante de tu presencia. Sabemos que estás, Señor, aquí. Sabemos que estás, Señor, presente. Sabemos que tú quieres entregar, impartir una palabra a cada uno de nuestros espíritus, Señor. Quieres despertar, Señor, estos sentidos espirituales en cada una, Señor, en cada uno de los que estamos escuchando, recibiendo esta palabra. Señor, yo oro para que tú puedas traspasar, Señor, tu sentir, Señor, puedas traspasar, Señor, tu preocupación porque estos sentidos sean despertados en nuestra vida, Señor. Te damos gracias, Dios, porque sabemos que tienes una palabra poderosa. Ponemos nuestras vidas delante de ti para que usted las pueda usar como vaso, Señor, para que usted pueda derramar de su palabra, Señor, que nos hace bien y que sacia toda nuestra sed. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y para empezar, vamos a leer una palabra que se encuentra en Efesios 6, del 10 al 13, y vamos ahí a estar muy atentos. Esta palabra acá lleva por título, dice, la armadura de Dios. Y dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, y vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Amén. Aquí el Señor nos habla y nos deja claramente, ¿cierto?, que nosotros vivimos en un mundo que es espiritual. Acá nos dice que nuestra guerra, ¿cierto?, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, es contra espíritus, contra huestes que están ahí en las regiones celestes. Nosotras que aceptamos aquí a Cristo, nosotros vivimos hoy en un mundo espiritual. Y cuán importante es que nosotros podamos comprender y conocer, y como dice la palabra, el título es despertar estos sentidos espirituales. A veces vivimos más por los sentidos naturales, pero el Señor hoy quiere
quiere despertar esto, decirnos acá, vestidos de la armadura de Dios. Uno va a decir, ¿cómo si yo me he visto con esto? Pero esto con esta ropa natural, pero el Señor nos quiere llevar a este mundo espiritual, que lo podamos comprender para alcanzar muchas cosas, porque todo, nosotros que somos espirituales, todo se gana, se lucha y se obtiene del mundo espiritual. Todo lo que nosotros podemos alcanzar, lo tenemos que alcanzar en esos lugares. Así que es tan importante esta palabra, y es tan importante saber que nuestra lucha no es contra carne, no es contra sangre, no es contra las personas, que detrás, bueno, dentro de cada persona somos un mundo espiritual. Amén. Pastor, ahí usted. Amén, mi hermana. Creo que esta palabra es como, la tomamos como clave para comenzar a abrir, ¿cierto?, el terreno de lo que vamos a estar hablando, porque que esta palabra nos deja, yo creo que cualquier persona que de manera muy natural, si lee esto, se da cuenta que aquí se está descubriendo algo, ¿cierto?, que dice estar firme contra las acechanzas del diablo. Primero, nombra que hay alguien, ¿cierto?, llamado diablo, que se puede llamar también el adversario de Dios, el enemigo de Dios, también se le llama Satanás, la serpiente antigua, tiene muchos nombres, ¿cierto?, pero se refiere a una misma, por de acuerdo a las características, lo que hace. Los nombres que tienen que ver con la función que hace, cuál es el poder que tiene. Pero dice, ¿cierto?, que hay algo que nos acechanzas, o sea, no está diciendo que Él nos acecha, que el Señor dijo que anda como el león rugiente, buscando a quien devorar. Pero tú estás acostumbrado, y nosotros llegamos al Señor con todo lo natural, con toda la parte humana, con la parte carnal, con todo, ¿cierto? Conocíamos todo, nuestros problemas eran todos carnales, todo lo atribuíamos a cosas naturales, todo, como ayer hablaba con hermana, lo naturalizamos, todo es natural. Una enfermedad puede ser natural. Lo que me sucedió es que yo creo que pasó por esto, lo naturalizamos, ¿cierto? Yo creo que fue por esto, que yo creo que a lo mejor no hice bien esto, por eso me pasó esto. Y no entendemos lo que pasa con nuestros hijos. A veces, no, es que yo creo que las pesadillas, lo que a él le pasa, es que durmió mal, es que a lo mejor lo retaron, a lo mejor, y no, todo lo naturalizamos porque nosotros nunca entendíamos las cosas espirituales. O sea, como tú dices, ahora somos espirituales, ahora tenemos que aprender a ver y a sentir y a conocer un mundo espiritual que no conocíamos y que es necesario. O sea, no hay ningún creyente que haya nacido de Dios y que no empiece a abrirse, como dice en este tema, ¿cierto? A abrirse a conocer las cosas espirituales, que pueda realmente terminar siendo un vencedor, que termine hasta el final de la carrera en victoria, porque es allí donde entra en el mundo espiritual como hijo de Dios, y hay un ser que está allí y que va a comenzar a atacar y a destruir su vida y sacarlo del camino. Entonces, y va a tener que empezar a abrir y a conocer todo este mundo. Mientras no conoce esto, es muy pequeño. O sea, la persona en la madurez va en la medida que vaya desarrollando más los sentidos espirituales. ¿Cierto? Mi hermana Pamela, yo creo que tú nos puedes decir cómo llegaste al Señor y cómo sientes tú que hoy día puedes mirar de una manera diferente. Quizás si tenemos que mirar cómo llegamos al Señor, quizás con problemas, un montón de cosas, pero cómo pensábamos, ¿cierto? Veíamos el mundo a través de la iglesia y lo que ahora nosotros conocemos a través de los años y el ir abriendo nuestros sentidos espirituales. ¿Cómo lo ves tú, Pamela? ¿Qué puedes contarnos de eso? Sí, pensaba cuando usted me preguntaba esto, que en realidad uno, antes de conocer al Señor, está cautivo el entendimiento, nosotros estamos completamente en la carne viviendo, por lo tanto no percibimos ningún mensaje de Dios, ningún mensaje divino. Y naturalizamos todo. Esa es nuestra forma de vivir, es lo habitual en que nos desarrollamos. Y pensaba cuando el Señor me llevó a conocerle, me recordaba el Señor la primera
situación que me pasó esa semana que recibí a Cristo fue con mi papá. Y yo tenía culto de jóvenes, me habían invitado y yo le dije, papá, yo en la tarde voy a ir a un culto, ¿me das permiso? Y él me dijo que no. Y yo le dije, o sea, como que dentro de mí se me retorció todo. Y yo le dije, lo miré a los ojos y le dije, usted ni nadie me va a apartar de Cristo, le dije. Y me fui. Y después, como a las 5 de la tarde, volví y le dije, papá, ¿me da permiso para ir al culto? Y me dijo, sí, hija, vaya nomás, me dijo. Y yo, dentro de haber nacido de nuevo, fue lo primero que experimenté, porque yo sentí que el diablo no quería que yo conociera a Dios, que siguiera preparándome. Y ahí vi esa primera escena donde quizás la persona de autoridad que está sobre mí, pero no fui pasiva, porque sentí dentro de mi corazón que tenía que romperse algo, porque mi papá, yo podía salir a carretear, podía salir a hacer tantas cosas, y cuando decidí ir a la iglesia no quería darme permiso. Entonces era algo netamente espiritual del enemigo. Entonces yo creo que uno va, cuando recibe a Cristo, se va adiestrando, son pequeñas batallas, son pequeñas situaciones en donde se va agudizando este sentido espiritual y uno va encontrando sentido ya el día a día se va armando de otra forma. Ya no son cosas como al azar, sino que todo tiene un sentido, todo tiene un porqué y Dios siempre está ahí entrenándonos en pequeñas cosas como en las grandes. Amén. Y mi hermana María José, ¿cómo fue para ti empezar a experimentar y ir abriéndote a este mundo espiritual? Porque aquí, cierto, dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre. O sea, ya como dice mi hermana Pamela, ya no vio a su papá. O sea, ya vio que había alguien, ya no era su papá el que le estaba diciendo no vayas. Bueno, también tengo una experiencia en donde también pude comprender y quizás comenzar a ver cómo era esto del mundo espiritual. Recuerdo que llevaba muy poco, llevaba un par de meses congregándome y una persona de mi familia vivió una situación así bien complicada y al frente mío toma un cuchillo y dice que se quería matar. Y yo estaba viendo a esta persona. Y estaba su hijo ahí cerca, mirando toda esta situación. Y yo lo único que había aprendido en la iglesia, que la sangre de Cristo, que tenía que clamar a la sangre de Cristo y que en el nombre de Jesús, y lo único que hice fue que empecé a reprender porque sabía que era un espíritu de muerte. No sé cómo lo entendí porque no llevaba nada, muy poquito, pero recuerdo que comienzo a decirle que en el nombre de Jesús, que la soltara, y ella cae de rodillas y me acuerdo que nos fuimos a otra parte de la casa y se arrodilla y se pone a llorar. Y yo entendía pues, cómo son estos poderes, pero no llevaba nada. Entonces yo creo que fue el Espíritu Santo que me guió, porque quizás lo que hice ni siquiera lo entendí, pero Dios me llevó a hacerlo. Y como decía Pame, pues llevaba una semana y digo, no, nadie me va a separar. Y ella todavía ni conocía quizás nada, pero es como algo que se despierta que uno no es por conocimiento que, oye, yo sé todo esto, sino que es algo espiritual. Eso me pasó. Y se fijan, ambas no hablaron a la persona. Se dieron cuenta que estaban hablando a otra persona. Por ejemplo, Pamela no le dijo al papá eso. Ella cuando soltó eso, también lo dijo de una manera espiritual. Después ella va a pedir permiso al papá, y el papá le dice, no hay problema, hija, vaya nomás, porque ya había enmudecido al espíritu, pero ella no le habló a su papá, no le dijo, papá, tú cómo eres, pucha que soy, ¿por qué no me queréis dar permiso? Ella entendió que había alguien que estaba ahí y que no era su papá y habló de esa manera. Lo mismo te pasó a ti. Cuando tú viste eso, tú entendiste que había algo, aunque no captabas claramente, pero a quien no estaba atacándola a ella, no le estaba diciendo, no hagas eso, sino que estuvo hablando con otra persona. Le decía, suéltala, ¿cierto? Pero tú no le decías a ella, no tía, o no prima, no María, no lo hagas. Tú no estuviste haciendo eso.
eso muestra que inmediatamente, siendo tan pequeños, están recién, entramos en el mundo espiritual y ya comenzamos a tener experiencias de ver algo mucho más. Y ya en el mundo espiritual hay poderes que se levantan contra las personas. O sea, yo creo que María José, si tú naturalmente no hubieses nacido en el Señor y hubieses tenido esa situación, yo creo que no habrías hablado de eso, no habrías, y quizás hubiese sucedido una tragedia, porque ahí estuvo interviniendo el Señor y impidió que pasara esto. Entonces imagínate qué tremendo es saber que recién nacido ya es como que se abre, como cierto un bebé cuando sale del parto, ya sale y está entrando en un mundo que no conoce, porque mientras estaba en la guatita todo era oscuro, pero cuando ya sale empieza a ver la luz y tiene que empezar a vislumbrar, tiene que aprender este nuevo mundo que está enfrentando y tiene que aprender porque todos sus sentidos comienzan a desarrollarse. Ahí están los ojos, el tacto, la vista, lo que vamos a estar metiendo, ¿no es cierto? Los sentidos espirituales. Y inmediatamente ya nos damos cuenta que estamos frente, ¿cierto? Siempre estuvimos, lo que pasa es que no teníamos una vida espiritual, éramos carnales, nada más, estábamos muertos en el espíritu, no podíamos, como decía mi hermana Pamela, ni sentir a Dios, ni hablar a Dios, ni escuchar a Dios, ¿cierto? Por eso íbamos a ídolos, por eso buscamos maneras que Dios nos hablara o a través de intercesores, de imágenes, pero ahí se nos abre el entendimiento y ya tenemos percepción para oír a Dios, pero también para entender lo que pasa en el mundo espiritual, comenzar, porque esto va desarrollándose, ¿cierto? Y cada vez debemos ir ejercitando estos sentidos. O sea, eso es muy importante. Queremos decirle a nuestros hermanos, quizás tú te has encontrado con situaciones y empezar a entender que no tenemos lucha contra carne ni sangre. O sea, y ahora nosotros dejamos de ver a personas. Ahora vemos espíritus, ¿cierto? Amén. Y me gustaría que pudiera contarnos, Pamela, cómo ha sido para ti este proceso de ir ya cada vez viendo y profundizando en este crecimiento espiritual, porque tú comenzaste muy, muy jovencita y ahí fuiste poco a poco. ¿Qué crees tú que va haciendo que vayan desarrollándose? ¿Cómo sientes tú que Dios te fue enseñando a entender esto? 100% yo creo que es tener una relación con Dios, tener una comunión, tener oración, leer la palabra, porque uno lee la palabra y empieza a entender ya la Biblia de otra forma. Y entonces, siempre que uno empieza a leer la Biblia, cuando recibe al Señor, empieza a ver esta traducción, que uno empieza a entender las cosas como nunca la había entendido. Yo también vengo de haber estado en la Iglesia Católica y yo católica con cero conocimiento bíblico, porque lo que menos hace uno es entrenarse bíblicamente. Pero todas las palabras me iban haciendo sentido y me iban entrenando. Y yo creo que lo que más me ha ayudado, y como lo más básico, es ir entrenándose inclusive con uno mismo. Por ejemplo, cuando uno, no sé, pues siente tristeza o siente miedo, empezar a uno mismo decir, ¿qué es esto? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué siento miedo? ¿A qué? Y empezar a preguntarle a Dios, Dios, muéstrame, Espíritu Santo, muéstrame por qué siento esta sensación. Y eso es diario, porque uno transita en la vida por muchas situaciones, emociones, van generando cosas. Y obviamente en el tiempo que yo me convertí fue a los 16 años y el colegio, el liceo fue un entrenamiento bien importante para mi vida, porque primero entendí que era hija de Dios y por lo tanto mis adversarios eran los adversarios que Dios tenía. Y yo en medio de ese lugar iba a tener que mis armas, como leíamos, eran todas espirituales. Yo no podía, no sé, humillar, ofender,
hacer lo que todos hacían, sino que mi forma de defenderme era por la palabra, e inclusive muchas veces guardando silencio, recibiendo quizás la burla, pero me pasó muchas veces situaciones muy fuertes. En una oportunidad un compañero me corrió la silla y yo me caí y él nunca había tenido una conducta mala hacia mí, nunca yo le había hecho nada y él me corrió la silla y todos se burlaron de mí hasta el profesor y yo lo único que hice fue pararme, no dije nada, no hablé nada, yo sentí como una cobertura de Dios y que no hiciera ninguna expresión. Y después me puse a orar ahí porque yo siempre, a mí no me importaba si me veían orando, si hacía algo, a mí, yo lo único que quería era servir a Dios y si generaba comentarios me daba lo mismo, como que Dios me revistió de ese poder, de inclusive aunque se burlaran, aunque quizás nadie se juntara conmigo, me daba lo mismo. Y me acuerdo que después fui a hablar con ese compañero cuando se quedó solo en la sala, porque él se avergonzó, él tenía mucha vergüenza de mirarme a la cara. Y yo fui a hablar con él y él me pedía perdón. Y yo le dije, me dijo, yo no sé por qué lo hice, me dijo. No sé si tú nunca me has hecho nada. Y yo lo entendía, yo tenía muchas batallas ahí dentro del liceo, y todos mis compañeros percibieron ese cambio, porque yo en tercero medio fui de otra forma, fui rebelde, andaba carreteando, casi quedo repitiendo, y en ese intertanto del verano me bauticé, llegué a marzo y llegué de otra forma, entonces mis compañeros no lo podían entender, qué me había pasado, que de sentarme atrás, después me sentaba adelante. De hecho, un profesor que es muy conocido de inglés, González se llama el apellido, él me habló al oído y me dijo, ¿qué te pasó, Moya? Me dijo, ¿por qué estás tan distinta? Y después él decía, tienen un rato libre, pueden hacer lo que quieran, y yo tomaba la Biblia, la ponía en la mesa, me ponía a leer, y él no podía creerlo. Dijo, ¿te vaya a una iglesia? Me dijo, ¿qué te pasa? Y ahí como que se generaba un montón de situaciones, y yo igual disfrutaba el ver a Dios y que me mostraba las respuestas, cómo responder. Inclusive tuve un ataque directo fuerte porque me cuestionaron la iglesia donde iba. Un compañero que nunca habló de Dios, nunca dijo nada de Dios, era catabatero, pero resulta que era evangélico y nunca nadie se había enterado. Y él me dijo, no, esa iglesia no corresponde, que no puede ser pastora. Y yo no tenía muy poco conocimiento y yo dije, me recordaba que una vez hablando con mi hermana Carla Roja, me enseñaba esto, pues me decía que uno tenía que ver los frutos. Y yo le respondí eso, que yo fruto en mi pastora y que yo entendía que Dios la había llamado. Y él no, como que no podía, y de ahí él nunca más se acercó a cuestionarme, vio que en realidad no me pudo, eso que estaba ahí no pudo generar al final un resultado que él quería. Pero tuve mucha batalla y mi entrenamiento fue ese, el estar orando y el estar preguntándole a Dios. Si bien es cierto, muchas veces uno no entendía, claro que había líderes que yo podía hablar porque no entendía obviamente cómo era la mecánica de la iglesia, pero sí, el entrenador que estaba ahí era el Espíritu Santo y me decía qué hacer, cómo hacerlo, y todo lo llevaba a la oración. Así que sí fue mi primer proceso de entrenamiento. Bueno, yo creo que de todas maneras estabas en manos de tutores, porque porque algunos dicen, no, es que el Señor nomás me enseña, pero por eso también hay hermanos mayores, hay gente que uno puede decirle, en último caso, ayúdeme a orar, algo me está pasando, ¿cierto? Nos van orientando. Por ejemplo, Pamela nos cuenta, y yo creo que a muchos le ha pasado, y de pronto no entienden. Y Pamela estaba recién, o sea, ahora ya lo puede contar, pero en ese momento toda era una experiencia nueva para ella, era como, ¿por qué está pasando esto? Pero a la vez el Señor le estaba abriendo el mundo espiritual y mostrándole que aún envía a esa persona que no tenía ni siquiera frutos, que se llamaba, cierto, evangélico, pero que en ese momento necesitó ir a hablarle de la palabra. Entonces, como el diablo también, conociendo la escritura, y hay que tener cuidado, porque ahí hay un espíritu.
y directamente de las tinieblas, porque la idea era perturbarla, hacerla tambalear, que ella pudiera ver, no estoy descolocada y como que lo que ella está viviendo, cierto, no es correcto. Pero aún así Dios estaba dándole, cierto, la victoria por lo mismo. La misma palabra le ayudaba a vencer, a darse cuenta cómo podía defenderse, porque tenía algo muy poquito, pero iba teniendo la palabra. Entonces cuando habló de los frutos, el diablo dijo, aquí no puedo, y se retiró. Pero aquí no fue el compañero que no hablaba de Dios, que decía garabato y todo, se volvió el maestro. Es ver cómo el enemigo se disfraza y ir entendiendo que este mundo espiritual, o sea, ya te abres a que tú vas a tener que empezar a ver que no vas a tener lucha contra carne ni sangre, que hay muchas cosas que Dios tiene para ti, pero el diablo va a querer sacarte del camino, va a querer avergonzarte, va a querer que tu fe se debilite, que este camino que empezaste te pueda, cierto, confundir. Entonces están todos estos espíritus tratando de comenzar a través de personas. Hay a muchas personas que estaban interviniendo y Pamela está entendiendo el mundo espiritual y entendiendo que no tiene lucha contra carne ni sangre. O sea, yo creo que es tremendo como Dios, ¿cierto?, nos empieza a mostrar que realmente no es con nosotros el problema, es con el que está en nosotros, ¿cierto? Porque antes que no estaba Él en nosotros, no había problema, nadie te decía nada, predicaban del Evangelio, ni siquiera ese compañero te iba a contar, te dio una enseñanza sobre quiénes pueden ministrar, pero ahí fue a mostrarse. Entonces, pero no es con nosotros, por eso después también es importante que sepa que no es con nosotros la batalla, sino que el que está con nosotros. El que está fuera aborrece al que mora en nosotros. Y empieza uno a darse cuenta que sí, empieza a descubrirlo, y él trata de venir a hacer que nosotros dudemos. A medida que más vas entendiendo, vienen espíritus y poderes más fuertes por otros lados, y yo sé que Pamela quizás nos puede seguir, yo también puedo hablarle de experiencias espirituales que uno cada vez va enfrentando más fuerte. Y mi hermana María José, ¿cómo fue para ti empezar a experimentar y ir abriéndote a este mundo espiritual? Bueno, escuchaba a Pamela y decía qué poderoso es Dios para poder transformarnos, o sea, porque claro, se pasó un verano y llegué otra persona al año siguiente, y de verdad que Dios nos transforma de esa forma, nos abre para poder entender. Yo creo que, bueno, la palabra dice, porque abre nuestros ojos, ¿cierto? Que era ciego, ahora puede ver, el cojo puede saltar, y cómo nos muestra cómo realmente vivíamos ciegos, sin darnos cuenta. Como decía mi hermana Pamela, pues a veces nos pasaban cosas a nosotros y uno no entendía por qué, no sé, pues de repente, por qué estoy deprimida, que resulta que es una carga que viene porque esto era, después uno entiende que eran iniquidades o que eran maldiciones generacionales, que si afectó a mi familia me va a afectar a mí. Es porque uno lo puede entender en el espíritu, porque si no dice, uy, que yo soy así, pero en realidad uno puede entender que todo lo que vive es espiritual, que también con las personas que yo me puedo, no sé, puedo juntar, pueden también, qué es lo que hay en el corazón, empiezan a pasar a abrirse y a poder entender cosas que uno antes no entendía. Yo creo que yo cuando, bueno, escuchaba a mi hermana y decía, Señor, qué poderoso, y quizás cuando cada uno puede hablar, decir, Señor, yo antes era así y ahora soy así, cómo realmente Dios nos despierta y es un nacer de nuevo. No vivíamos de una manera tan natural, todo, no sé, pues a veces uno pasa situaciones y dice, pucha, me pasó por esto y por esto, pero cuando uno entiende que todo viene de Dios, que todo es porque Dios lo quiso, porque Dios lo permitió, porque Dios está tratando algo conmigo, porque Dios lo entiende en el espíritu, pues no lo toma en la carne, y lo pasa mucho más rápido, porque lo entiende de esa manera, y las situaciones se pasan
se pasan con gozo y sale uno mucho más rápido de la situación que pueda estar enfrentando. Eso puedo decir. Amén. Mira, hay una palabra en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1, dice, amado, no creáis a todo espíritu. O sea, aquí está hablando que los espíritus, hay que creerles, hablan. Los espíritus hablan. Dios habla. Satanás habla. Los demonios hablan. Y esto tenemos que aprender a conocerlo, porque cuando tú empiezas a conocer a tus hijos, tú les enseñas con quiénes se junta, que estos son malos, estos te van a llevar por mal camino, ¿cierto? No escuches a esto, lo que esto hoy día te están invitando no está bien, porque en el mundo los padres saben que hay niños que pueden influenciar de una manera muy mala, dañina a sus hijos, con sus conversaciones, sus costumbres, sus hábitos, sus prácticas, ¿cierto? Como también pueden otros ayudarles. Entonces, cuando Dios nos empieza a enseñar, nos está diciendo que así también hay en el mundo espiritual, hay seres malos y que quieren destruirnos, pero también en el mundo espiritual Dios tiene gente que va a edificarnos. Y ahí, Amén. fíjate, los hijos generalmente les cuesta creerle a los padres que ese amigo que ellos les llama la atención, que quieren ir, quieren juntarse, es malo. Y los padres saben que ese amigo lo va a llevar por mal camino, pero ellos no lo captan. Ellos todavía no tienen el discernimiento, no tienen la capacidad de darse cuenta para dónde los va a llevar su amigo, de ver por qué está mal, porque ellos todavía son inmaduros. Es una persona que es inmadura, necesita apoyo, necesita ayuda, necesita consejo, necesita que lo lleve al proceso de la madurez. Tú no puedes dejar a un hijo inmaduro que haga lo que quiera, porque no va a madurar nunca. ¿Te ha pasado en que hay personas adultas y que todavía actúa como un niño? ¿Ya? Porque nunca maduró, nunca creció, nunca entendió, ¿cierto?, que debe tener la capacidad de cómo manejar su vida y tener el cuidado de que hay cosas malas y que sus acciones pueden traerle consecuencias terribles. O sea, si yo hago algo puede marcar mi vida, puede costarme la vida, puede traer mal a otros, y eso tiene que verse cuando ya entra en un estado de madurez, ¿ya? Y nosotros vemos que aquí en esta palabra, ¿cierto? Dice, prueba, no creáis a todos los espíritus, sino pruébalos, si son de Dios. Y aquí habla que muchos falsos profetas han salido. Y está hablando dentro de la iglesia, no está hablando del mundo, no está hablando, porque tú puedes decir, no, yo hablo con hermanos de la iglesia, yo tengo conversaciones con ellos, pero tienes que probar los espíritus, tienes que probar si sus conversaciones son buenas, te edifican. ¿Qué pasa después de hablar? ¿Te lleva a buscar a Dios? Cuando conversas mucho con alguien, ¿te queda con las ganas de empezar a buscar más de la palabra o te aparta, no te dan ganas y sigues, ¿cierto?, con tu vida muy natural? Es necesario conocer, porque no todos los que hablan de Dios y todos los que van a la iglesia y todos los que cantan, todos los que alaban, son, ¿cierto? Hay que probar si realmente están haciendo algo que a mí me va a ayudar. Pruébalo, dice. ¿Cómo se prueba? ¿Cómo crees tú, María José, que se podría probar un espíritu? ¿Cómo lo probarías? Bueno, pensaba mientras te hablaba en Jesús con Pedro, que en algún momento le dijo, apártate de mí, o uno de sus discípulos, apártate de mí, Satanás, y era su discípulo. Entonces, pucha, andaba con él para todos lados. Uno puede, como usted decía, puede decir un hermano y él era su discípulo, pero en un momento él estaba hablando a través de un espíritu, ¿cierto? Que entonces yo creo que la forma que nosotros podemos conocer es escuchando, porque la abundancia del corazón habla de la boca. Entonces cuando yo oigo y desarrollo mi espíritu, o sea, desarrollo este sentido de oír, de cómo está hablando, o cómo estoy hablando yo, como decía la Pame, a veces uno también se tiene que probar y decir, ¿por qué estoy hablando así? ¿A través de qué estoy hablando? Escuchar. Yo creo que cuando yo escucho,
puedo estar ahí discerniendo. Por eso dice el oír, o sea, la fe viene del oír por la palabra, o sea, lo que estoy escuchando, qué me está entrando o qué está diciendo. Entonces, yo creo que uno tiene que estar muy atento y lo que decía usted, pues lo que queda, si eso me lleva a desear más de Dios o me lleva a desear más de la carne. ¿Qué estoy alimentando? ¿Qué estoy comiendo? Pero creo que la forma, no sé, que más podemos conocer es al escuchar, al ver qué sale del corazón. Podemos discernir. La escritura dice también que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, ¿cierto? Que nosotros podemos llegar a darnos cuenta que en momento, aquí le llama mala conversación, hay gente que después dicen, yo no digo una grosería, pero sus palabras pueden estar afectando la vida espiritual de otro o apartándola de Dios en lugar de atraerla a Dios. Siempre las cosas del espíritu, si yo estoy, ¿cierto? Yo voy a discernir, voy a entender que la persona que está ahí me va a acercar, me va a animar, me va a fortalecer, va a exaltar a Dios sus conversaciones son más, ¿cierto? De hablar de Dios que hablar de, no sé, de mi problema, hablar de lo que me está pasando, hablar del programa en la tele, de hablar de tantas cosas que al final nos vamos y hablamos, nos reímos, hicimos muchas cosas, pero no hablamos nada de Dios. Y eso significa que ahí no hay edificación, algo está pasando ahí. Tiene que haber una edificación, tiene que pasar algo. Y por eso dice, amados, no creáis. A veces nosotros escuchamos inclusive que alguien le dice, Dios me dijo que te dijera esto. Pero antes de escuchar a quién te va a hablar, prueba cómo es su vida. Prueba si tiene una vida ordenada. Prueba si realmente alguien que tiene comunión con Dios. ¿Cómo te va a decir un mensaje de Dios si sabes que tiene una vida desordenada? Dios no puede hablar con ellos porque ya hay un conflicto espiritual. Entonces, examina quién es el que está hablando, quién te va a dar un consejo. Pesa. Hay muchos jóvenes inclusive y muchas mujeres que tienen buena comunión porque se llevan bien, porque tienen niños de la misma edad, porque de repente, como tienen una edad similar, tienen un lenguaje cierto más común, pero muchas veces no hay edificación espiritual. A veces pasan tiempo, conversan, toman once, hablan de todo, pero no hay edificación, no hay crecimiento. Entonces, no hay una entrega, no hay una impartición. Entonces yo tengo que saber con quién. Una de las cosas que debemos aprender, y si queremos empezar a entender que cuando Dios nos está enseñando, ¿cierto? Que hay un mundo espiritual y tenemos que aprender a movernos en él, tenemos que saber entonces empezar a pesar y a probar los espíritus de las personas. Entonces empezar a decir, este es carnal, este siempre está quejándose, este vive mal en la carne. Mejor no, porque voy a empezar. ¿A qué me va a llevar? Me va a llevar a la carne. Entonces empiezo Pastora, a ver. es súper fácil. Es súper fácil que uno caiga en eso, pues es súper fácil que uno, porque es fácil, entonces yo tengo que discernir y decir, no, me alejo mejor porque es más fácil que me lleve de repente lo malo. Nosotros es más fácil ir a lo malo que a lo bueno, entonces uno tiene que ya ver si esto, o cortarlo, o decirlo y cambiar, o si no, correrse mejor porque realmente es envolvente, porque a nuestra carne le gusta la murmuración, le gustan todas esas cosas, entonces si uno no está atento es súper fácil caer y necesitamos salir de esto pronto porque si no empieza a envolver y después uno ya empieza a perder los sentidos espirituales y después ya es normal, es algo que es normal, ya se vuelve una costumbre. Y ya se cerró de nuevo porque esto se abre o se cierra. ¿Ya? Claro. Y si yo empiezo a escuchar mucho, el diablo lo que va a hacer, porque el diablo no simplemente va a hablar para que yo escuche esas conversaciones, el diablo lo que quiere es bloquear mis sentidos espirituales para que yo vuelva a hacer lo que era antes. Entonces me va a poner espíritus que a mí me empiecen a entrar en pecado. A mí lo que me abre todo el mundo espiritual es la gracia de Dios y la santidad que Dios me regaló.
Pero si yo empiezo a caer y abrir de nuevo mis oídos, se van a ensuciar con la mugre. Por ejemplo, es importante ver que hay gente que tiene espíritus que son de murmuración, de personas, de hermanos, o sea que ni ellos se dan cuenta que cuando van y lo que dejan en las casas, cuando te reciben o tú vas y van, por eso la palabra dice que van de casa en casa y van dejando cierto basura. Y hay gente que en lugar de llevar a tu casa algo bueno y dejarte un perfume, te dejan basura, porque llevan y vacian, y el diablo lo que hace es vomitar, ¿cierto? Hay espíritus que van a ponerte en contra del trabajo, de la iglesia, del liderazgo, que te van a hacer sutilmente. Yo estoy recién yendo, o sea, no, yo quiero aprender la palabra, ella me viene a hablar de la gente de la iglesia y yo quiero aprender de la palabra, porque en realidad, y ahí uno tiene que ver qué viene a hacer. En realidad, si me viene a hablar de la palabra, bien, pero si viene a otra cosa, yo comencé a decir, no la voy a recibir, no voy a escucharla, no quiero que ella, tener cercanía con ella, porque uno se da cuenta que aún dentro de la misma iglesia, el diablo tiene gente para destruir, y aún a los que están recién comenzando a entender. Y lo que quiere es que después queden con sus sentidos cerrados y ya vean todo, lo naturalizan religiosamente. Empecemos a vivir como de apariencia y todo lo veamos y vivamos en un mundo, ¿cierto?, de mentira, porque dice que la iglesia, si no crece espiritualmente, el cristiano no se abre y no mantiene este mundo espiritual bien abierto, no va a ser nunca una persona que va a crecer espiritualmente, se va a convertir en un religioso, y un religioso que al final va a afectar la obra, porque el diablo lo va a usar como quiere. Amén. Hermana Pamela, tú fuiste creciendo como jovencita, ¿sientes tú que el enemigo, que si tú no te hubieses dado cuenta, Dios no hubiese estado abriendo tu percepción espiritual, habrías llegado a lo que hoy día has podido alcanzar, el poder también lograr encontrar al esposo, saber cuándo es la voluntad de Dios? ¿Cómo todo eso logras? Porque a veces hay gente que dice que yo no sé si es de Dios o no es de Dios, y eso muestra porque hay problemas en la percepción espiritual. ¿Qué dices tú, Pamela? Sí, quiero leer una palabra que está en Romanos 8:14, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y en referencia a lo que usted me pregunta, sí, a mí me sirvió mucho, bueno, orar, lo aprendí de los líderes que siempre los vi. Usted siempre llevó a la iglesia a orar, a buscar en comunión. Me relacioné siempre con, bueno, mi hermana María José, Carla Bravo, fueron las que me consolidaron y que después siempre han sido, a lo largo de mi vida, siempre han estado ahí cerca mío. Y siempre también yo cuando tenía situaciones pedía consejo, ella me ayudaba, hermana Londra, el líder de jóvenes. Pero ya después uno obviamente que empieza a vivir esto de tener un hábito y una necesidad siempre de orar. Y por lo mismo eso te enseña a conocer la voz de Dios, a conocerla por la palabra, porque Dios no se contradice, entonces uno no puede pretender que algo que uno quiera, Dios lo apruebe, sino que por los tiempos de Dios pasa por la palabra, por el propósito, y eso me hizo poder pues, entender cuando Dios me empezó a hablar de mi esposo, empecé a orar más en esa dirección, empecé a dejar a un lado las emociones y a empezar a ver esa proyección que Dios me hablaba. Pero sí me sirvió mucho orar y no dejarme llevar por las emociones humanas, sino ser una mujer de fe, poder entender los tiempos, el propósito de Dios. Y como siempre usted nos enseña, uno tiene que buscar también y mirar personas que tengan al final la fe de uno. Y para mí Pablo siempre ha sido un hombre que le cree a Dios, que
que está revestido de esa gracia que yo también necesitaba, de esa misericordia, que ha palpado el perdón de Dios. Entonces, y eso es lo que yo buscaba para también tener una familia. Entonces, para mí no fue difícil poder decir, él no es, o estoy confundida, o no sé, yo empecé a ver señales, confirmaciones, pero sí fui orando y hablando con usted cuando usted me preguntaba y me reforzaba ahí. Muchas veces los miedos hacían que uno quizás se asustara un poco, pero Lo yo en mi que corazón sentía que Dios me estaba llevando hacia eso y podía tener esa noción porque oraba. Y eso me daba al final como ese camino, y por eso quise leer esta palabra, porque dice que son guiados por el Espíritu de Dios. Y por eso que no podemos ser engañados ni confundidos. Amén. Y qué importante es la percepción, ¿cierto? Cuando ya empezamos a ser sensibles a oír a Dios, y eso significa que el mundo espiritual se tiene que abrir en nosotros. La gente no puede pasar toda la vida, y qué lindo es lo que dices tú, Pamela, primero rodeada de gente que sabe, gente de oración, gente que busca a Dios, porque a veces buscamos gente porque tenemos feeling, ¿cierto? Y parece que los que tienen feeling carnales se llevan súper bien. ¿Te has fijado o no? Yo, bueno, uno como pastor de repente dice, no, este carnal con otro carnal, lo único que van a hacer, un asado, ¿cierto? Pura carne cocida nomás, ¿cierto? No hay nada más. Pero los carnales se juntan y pareciera que se atraen, ¿ah? Pero el que quiere las cosas de Dios también busca los espirituales, busca los que oran, busca, y como que los carnales le caen más los espirituales, no sé si se han fijado, como que hay tanto que ahora, como que le llaman los chupamedios de la pastora, los chupamedios de los líderes, como que, pero no, yo no soy así, no es que porque realmente no te das cuenta que estás rechazando las cosas espirituales y que te gustan las cosas carnales. Entonces, hay que examinar. Yo me estoy abriendo a lo espiritual. Obvio, yo voy a querer que la gente que busca a Dios, la gente que tiene una palabra, la gente que ora, la gente que cuando se sienta va a estar contando lo nuevo que Dios le está hablando. Pero si yo me cae mal esa gente, quiere decir que yo realmente, ¿y con quién me junto? Y eso fue lo que dice María José, estuve rodeada de Carla, gente que realmente, ella se dio cuenta que busca a Dios, que ora, y dijo, me van a ayudar, porque la idea es que aprendan, después vamos a ir viendo que el que ya tiene esto, entiende las cosas, ya inclusive no necesita busca la cobertura como una manera de humildad, pero ya en muchas cosas ya no necesita consultarlas, las conversa, pero ya no anda asustado porque ya capta, ¿cierto? El mundo espiritual ya lo entiende, y el diablo sabe que ya no ha podido hacerlo caer, porque sabe que ya alguien que sabe manejarse y conoce cuándo es el enemigo que lo está tentando, conoce que cuando alguien viene y la vida de ella no me va a ayudar, sabe con quién tiene que edificarse, con quién compartir, dónde recibir, todo eso empieza a tener, ¿cierto? El que ya empieza a desarrollar su percepción espiritual. ¿Cierto, María José? ¿Tú te acuerdas cómo empezaste tú a desarrollar esto? Y sientes que cada vez, porque yo sé que ya son gente madura, yo como decía estos días cuando estuve con ustedes en Guarañé, son gente que ya no están esperando el aplauso, la gloria, la aprobación, no están esperando nada de eso, porque saben que inclusive el diablo te puede hoy día aplaudir, te puede dar un abrazo, hoy día te puede ovacionar y mañana te pone un puñal por la espalda. La gente que es carnal puede fácilmente ser usada por el diablo para hoy día decirnos cosas bonitas y mañana estar hablando por detrás de nosotros. Hoy día te puede estar diciendo que va a ser fiel, que va a andar contigo, que va a ir contigo hasta el final, y mañana te vuelta a la espalda. Entonces, uno sabe ya esas cosas, ya no te mueves por las palabras carnales, por las cosas emocionales, ya esas cosas ya no, porque ya estás claro que tus oídos, tú ya manejas cómo el diablo puede sacarnos. ¿Cómo para ti ha sido aguantar y permanecer? ¿Has escuchado voces
puede decir, el diablo también habla y a veces te Sí, quiere confundir. muchas veces. Yo creo que sí, creo que... Y eso, yo doy tanta gracias a Dios porque eh, en el transcurso de ir conociendo al Señor, yo llegué y era súper emocional y bueno, carnal y todo lo que uno viene, pero emocional, pues un día andaba bien, al otro día no, pasaba 3, 4, 5 días más. De hecho, con la paz me acordaba mientras hablaba, íbamos a orar en las mañanas en la iglesia, aquí en la 3 Sur, y después nos íbamos caminando al trabajo, porque trabajamos como una cuadra más o menos de diferencia y íbamos caminando, sí, estamos mal, sí, estoy mal en esto, ya estoy mal, al final, digo, puro, pero gracias a Dios, porque uno se podría encontrar con, oh, que voy súper bien y hablando pura, pero al final íbamos puro dándonos cuenta que estábamos súper mal, porque necesitábamos mucho y hasta el día de hoy podemos hacerlo también, decirnos cuando estamos, pero sí, pues súper emocional y con muchas áreas ahí muy débiles que me hacían ser más emocional todavía, pero doy gracias a Dios porque Él me ha ido haciendo como más, como usted dice, pues como ya no viendo las cosas en las emociones, en la carne, agudizando más lo espiritual. Esto es, listo. Esto dice Dios, listo. No le doy mucha vuelta, Frío, si ya, claro, fría. frío. A veces digo, ay, se me pero es así, esto es lo que dice ya, esto es. Y esa es mi seguridad Allá, de lo de encima de los sentimientos, por encima de las sí, emociones. Por eso es que el Señor dijo que teníamos que aborrecer, ¿cierto? Padre, madre, esposa, hijo. ¿Por qué? todo Porque eso. son las áreas sentimentales, están en la carne y que no queremos soltar. Y mientras no soltamos eso, nosotros no vamos a todavía, la carne nos va a manejar y la carne nos aparta del espíritu, Es muerte al final. es Lleva a la muerte. muerte. Entonces, es como si anduviéramos como con un ojo abierto, ¿cierto? Tuerto, Mm. con problemas de audio. Nosotros aquí veíamos, ¿cierto? Con esta palabra estamos ya llegando al término, pero dice en Hebreos 5, 13, 14, todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero alimentos sólidos para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. Y es lo que estamos hablando, Amén. en el discernimiento del bien y del mal. O sea, ya saben de tal manera, están tan agudos que saben de dónde viene una palabra, porque alguien le está diciendo esto y dice, no, esto me lo está hablando a través de esto. ¿Hasta dónde? Y dice que estas personas han ejercitado sus sentidos. Lo que Dios nos quiere decir es que el hombre espiritual también tiene sentidos. Nosotros hablábamos antes de comenzar la grabación de que nosotros tenemos 5 sentidos, ¿cierto? Vista, olfato, tacto, gusto y audición. Pero resulta que ahora este nuevo ser también tiene sentidos, que tienen que ver con el discernimiento, tienen que ver con la vista espiritual, con ver, pero no con los ojos, sino que con lo que se percibe. Por eso es que Jesús dice que no juzgaba por lo que veía. Entonces, la gente dice, bueno, ¿y por qué? La gente inclusive, humanamente nosotros inclusive nos equivocamos, porque a veces nosotros decimos, no, pero si se veía tan bueno. ¿Pero por qué? Porque nos dejamos llevar, ¿cierto? Por apariencias, ¿ya? Y tenemos que pedirle a Dios, y como dice mi hermana Pamela, la oración se va agudizando, y cuando de repente estamos frente a alguien nos damos cuenta que hay algo que nuestro espíritu nos muestra que nos hace rechazar lo que está diciendo. Aún podemos ir a un lugar y si el mensaje está mezclado con alguna cosa, aún no lo tragamos, ¿cierto? No podemos Amén. llegar y comer todo lo que pone en el plato porque hay que probarlo, hay que revisar. Porque los profetas prepararon una comida y le echaron veneno, ¿se acuerdan? Mm. Y ellos iban a comer y iban a morir todos. Entonces cuando llegó el profeta dice que tomó y le echó ahí otras cosas y después dijo, ahora coman. Pero quiere decir que ellos prepararon una comida y que podía venir con una mezcla de algo que podía enfermarlos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es obvio. Uno cuando va a otro lugar no sabe si lavaron bien la comida, si está bien preparada, si la cocieron bien, y después vas a salir con tu hijo enfermo, tú no quieres eso. Pero uno
en todo tiene que orar y preocuparse, pero de todas maneras, aún mi propia vida siempre digo, Dios, que salga palabra buena, porque puede haber una mezcla y uno tiene que cuidar, ¿cierto? Y ahí por eso dice que probar los espíritus, retén lo bueno, desecha lo malo. O sea, tú puedes estar en una conversación y de repente te das cuenta que salió un montón de cosas que no te van a servir de nada. Se pusieron a hablar de los hermanos, que viste lo que pasó y este otro, y eso no te sirve de nada. Deséchalo. O sea, pécalo y bótalo a la basura. Ni siquiera te lo lleves guardado. Y dice, y retén lo bueno. ¿Eso te sirve? Guárdalo, aplícalo. Lo demás, a veces salimos de una conversación y no sacamos nada bueno. Y uno tiene que decir, no, esto no sirve de nada, así que no, nada, no me sirve de nada, no me quedo con nada. Me doy cuenta que aquí hay una persona que no es profunda, una persona que es hueca, ¿cierto? Vacía, espiritualmente. No tiene para dar. Y ahí uno puede decir después, ya sé que si alguien comparte con ella, no le va a ir bien. Va para O sea, el yo mismo. digo, claro, y tú empiezas a cuidar porque algo va a empezar a pasar. Y dice que los maduros logran. ¿Qué quiere Dios? Que nosotros aprendamos a ir a esa escala, ejercitar lo que Pamela dijo desde el principio, lo que tú, María José, la oración, la palabra, ¿cierto? Y estar examinando, estar siempre evaluándonos, nosotros, cómo hablamos, lo que sentimos, lo que nos pasa, por qué me molesta esto, por qué esta persona cuando me está hablando yo siento que me molesta. ¿Qué pasa? ¿Es Dios que me está diciendo algo de ella? ¿O a mí me está pasando algo y estoy rechazando las cosas de Dios? Entonces, hay que empezar a preguntarse qué está pasando, hay que discernir, hay que empezar a verse, evaluarse, ejercitar. Si no hacemos eso, y no, es que a mí me cae mal no, a mí no me gusta cuando se pone a coordinar, a mí no me gusta cuando predica ese, y no hacemos nada, no estamos ejercitando. No entendemos por qué me pasa eso, qué poder me está haciendo hacer esto, qué poder me está haciendo que me caiga mal un hermano. Yo hubieron hermanos que yo cuando empecé en la iglesia, que de pronto me caían mal. Pero yo decía, ¿por qué me cae mal? Si no debería caerme mal nadie, yo debería amarlo. Así que tenía que empezar a ver, y Dios a veces me mostraba que realmente eran porque eran carnales, tenían cosas, pero tampoco tienen que caerme mal, porque yo tampoco soy mejor que ellos. Entonces tengo que aprender a amarlos, pero tengo que separar las cosas. Entonces, el que tiene maduro, es una persona que tú puedes decirle, hermano, puedes ir, conversar con cualquier persona, pero sabe muy bien que puede estar conversando y no va a ser influenciado por nada. Va a saber separar, va a tener una evaluación, puede hablar con un hermano y va a decir, no, yo me doy cuenta que el hermano no es muy carnal. Me doy cuenta, estuve con él y toda su conversación es muy egocentrista. Y tú te das cuenta, ¿por qué? Porque ya puedes sacar ¿cierto? Probarlo, puedes sacar un resultado y puedes discernir qué se mueve en la atmósfera espiritual de él. Amén. Amén. María José, importante. ¿lo que querías decir tú para ir concluyendo? ¿Qué sientes tú al poder entender este mundo espiritual? ¿Qué le dirías a los hermanos? Creo que esto es vital. Gracias damos porque se puede presentar este tema, porque es vital. O sea, si nosotros no desarrollamos esto, si no lo ejercitamos, realmente nos vamos a morir. Quizás vamos a estar en un lugar como vegetando, si lo vemos así en lo natural, porque vamos a estar, pero no vamos a crecer, y vamos a tener un montón de batallas, no nos vamos a saber cómo enfrentar, no vamos a saber cómo salir de situaciones que quizás llevamos años. Entonces, trabajemos esto, como decía mi pastora, la oración, la palabra, eso es lo que nos va a fortalecer nuestro espíritu. A veces quizás, no sé, nos gusta hacer ejercicios para vernos bien, pero por dentro estamos fofos, mal. Hija, hay gente que cita muchas canciones y ya que dicen alabanza, pero no dice la palabra, porque a veces escuchan tanta alabanza y con eso se ministran.
Y hay Claro, mucha alabanza si yo estoy que todo el día. exacto, y no leen la Sí. palabra. No se sientan a leer y a examinar y buscar la profundidad de la palabra. Entonces, viven más que nada, o de escuchar una cantidad de mensajes. Un varón me decía estos días, pastora, yo antes escuchaba muchos mensajes, muchos de predicadores que, como eran como famosos y todo, y como que yo llegaba, que así, como que todo, pero me di cuenta, dijo, que eso no me ayudaba en nada, no me hacía crecer. La palabra a mí que me hace crecer era que yo recibía en mi casa. Y yo digo, De mi empecé mamá. a recibirla y empecé a ver que Sí. Dios me empezó a hablar y he ido, muchas cosas han cambiado en mi vida, pero antes no recibía de todo, pero en realidad no estaba haciendo las cosas correctas. Entonces, tenemos que, como dices tú, nosotros dijimos, ¿qué pasa si te falta la vista? Ya eres un discapacitado, necesitas que alguien te esté llevando. Si tus oídos están cerrados, uno de los sentidos que no esté bien de nosotros, ya no estaremos bien, no estaremos completos, ya necesitaríamos ayuda y seríamos siempre dependientes. Pero si tú tienes todos tus sentidos desarrollados, vista, tacto, olfato, cierto gusto, tú sabes que puedes manejarte, tú sabes que puedes ir a algún lugar, tu hijo, tú lo dejas que ya conoce los peligros, conoce esto, ve, ya conoce, tiene el conocimiento. Siempre yo te decía, lo que yo veo, mis ojos tienen una información por lo que yo sé de atrás. O sea, si yo veo una flor, es porque alguien me enseñó que era una flor. Entonces, yo tengo la información cuando veo. Necesitamos tener la información para conocer lo que es malo y bueno. Hay mucha gente que dice, pero Dios conoce mi corazón. ¿Por qué usted me dice esto? Porque el corazón del hombre es malo. Ni siquiera conoce su corazón. Ni siquiera logra ver su corazón y ya cree que es buena. A veces dicen, no, pero Dios conoce mi corazón y Dios sabe. Pero si el Señor dice que tu corazón es malo, ni siquiera tú crees que Dios te está diciendo, como conoce mi corazón, que es bueno, que yo no tengo un mal deseo, que yo estoy haciendo las cosas lo mejor que puedo, pero tu corazón es malo. O sea, Amén. si ni siquiera te das cuenta de eso y no tienes conocimiento de eso, vas a creer que aún las cosas que tú quieres hacer, las buenas intenciones, te las va a aplaudir Dios. Amén. Pamela, De ahí debe partir nuestra desconfianza de uno mismo, de uno mismo. Y uno cree que uno es bueno. de ahí, po. Y yo veo que las personas que me dicen, bueno, Dios sabe, Dios conoce mi corazón, pastora. Y yo, porque uno le puede estar diciendo, hermana, no debe haber hecho, o hermano, no debía haber hecho esto. Y después dicen, pero bueno, Dios sabe, conoce mi corazón, no me voy a defender. Y como diciendo, ya, usted me está diciendo esto, pero Dios sabe que yo, o sea, tampoco están recibiendo, hice mal. Sino que dicen, bueno, ya no voy a discutirle, pero Dios conoce mi corazón. O sea, al final uno dice, no recibieron nada, po. No se dieron cuenta que lo que hicieron fue malo. ¿Qué capacidad tienen de arrepentirse? O sea, es como, ya mamá, no me voy a juntar con estas personas, pero porque tú me estás viendo, pero igual voy a ser escondida porque no lo encuentro que son malas. O sea, no quiero recibir lo que me está enseñando. ¿Ya? Y yo quiero seguir, yo tengo mi propia percepción y no tiene para qué decirme. Y yo también veo, yo también siento. Pero resulta que cuando todavía no están bien los sentidos, hay que ayudarles, hay que instruirlos. Dice el pastorado, ¿cierto? Cuidándolo. Eso es peligroso. Tú no lo ves, tú no lo sabes, no te das cuenta. No te juntes con este, te va a afectar, te va a dañar. Porque uno ve que ya están enfermos y ve que eso no está bien y puede traerte consecuencias. Mi hermana Pamela, cuéntame para ir terminando, ¿qué quisieras decirle a los hermanos, hermanas que nos ven con respecto a esto? Que aprendamos como una palabra que mandó usted, me mandó en la mañana, que la quiero leer, está en Salmo 34:8, dice, gustad y ver que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Y creo que invitarlo a que gusten, a que vean cuán bueno es Dios, cuán bueno es Jehová, nuestro Dios, que entrando ahí en esa relación va a ser más fácil para nosotros ver en dónde estamos situados, lo que nos afecta, y gustémoslo a Él, veámoslo a Él, conozcamos su atributo,
aprendamos cómo él se mueve, lo que a él le agrada, lo que a él no le agrada. Y de esa forma nuestro lente espiritual va a ser mucho más nítido y vamos a poder identificar cuando viene la incredulidad, cuando viene una palabra que viene a quizás quitarnos la autoridad. Yo ahora soy mamá, también tengo que estar ejercitando día a día y que Dios me ayude porque no ser una mujer emocional ni sentimental, sino realmente poder estar con ese lente espiritual, con esa nitidez, como dice la palabra, no estar embriagado y aturdido por todo lo de este mundo, sino que estar lúcido para poder estar situado en la autoridad que tenemos y poder estar ahí pesando los espíritus y también, obviamente, recordar esa palabra que dice que son mejor dos que uno y siempre es bueno estar ahí siendo discipulado, siendo instruido y yo también lo veo ahora que estoy esposa porque los hombres son prácticos y a veces a uno le pasan situaciones y uno como que le da vuelta y muchas veces Pablo me dice ya, si eso, así y así, chao, se acabó. Y me ayuda a mí el que él no sea emocional porque nosotras somos emocionales. Entonces siempre es bueno estar ahí siendo discipulado y estando también, en mi caso, apoyándome también con mi esposo, porque Dios también lo puso para bendecirme. Así que decirle eso, hermanos, que probemos, veamos, conozcamos a Dios y eso nos va a dar la sabiduría y la inteligencia para vivir día a día como Dios quiere que vivamos. Amén. Gracias. Bueno, vamos a tener temas de matrimonio y ahí, como dices tú, hay muchos hombres que hoy día son emocionales, porque las mujeres los llevan a ser así, los convierten en emocionales y son, porque ellas quieren que sean así, quieren que sean como ella, ¿ya? Y si no, no me amas, no me quieres, no me entiendes. Entonces, el hombre tiene que convertirse en emocional y tiene que llorar con ella y sentirse mal con ella y así ella lo maneja, por eso son hombres manejados, ¿cierto? Porque el hombre tiene otra manera, práctico. Él dice no, y la mujer puede estar llorando y le dice ya, basta, ya, y sécate las lágrimas, como dijo una pastora, sécate los mocos, dijo, arréglate la corona y sigue adelante, ¿cierto? Porque las emociones nos sirven acá, pues aquí uno llora un rato, pero después ya tiene que decir ya, ni me pescaron llorando, el esposo no te pescó llorando, te dijo ya llora un rato, pero ya se te pasó, sigamos, ¿cierto? Pero el hombre muchas veces que no, es que no me entendí, bueno, ya lloro con ella para que se sienta, pero eso lo vamos a tratar en los matrimonios, porque en realidad hoy día por eso el hombre no tiene el lugar que le corresponde, es manejado, y dentro de la iglesia la mujer está manejando a los hombres, los castran. Hombres castrados es terrible, es terrible. Ver hombres castrados que andan por el corazón de la esposa y que ven por los ojos de la esposa, wow, no tienen discernimiento y van a llevar a su familia a la ruina porque la cabeza del esposo, entonces si la esposa no se da cuenta que la esposa está manejando, manipulando y no se da cuenta de los espíritus que la están moviendo, entonces se va a arruinar esa casa porque la mujer queda expuesta a los ángeles caídos. Entonces no tiene idea los peligros que puede hacer. Por eso una mujer debe saber bien ubicadita y tiene que saber discernimiento. Hay que entender qué pasa en el mundo espiritual. Así que, mi querida hermano, hay mucho por hablar, pero yo sé que todos los temas que vienen después, nosotros abrimos la brecha, pero yo sé que los temas que vienen detrás van a seguir, porque yo sé que el Señor, hay muchas mujeres, muchas en las células que entienden esto, por algo ya algunas han peleado, solfeado batallas, han visto que a punto de caer en tentación, han podido darse cuenta a tiempo, han salido, ¿cierto? Dijo una mamá, pensaba en Pamela, y para terminar, dijo, yo no quiero naturalizar lo que hacen mis hijos. Y eso es muy importante. Naturalizamos, la iglesia comenzó a naturalizar todo y eso le trae grandes problemas. No crecen, no maduran, el diablo hace lo que quiere, el diablo se pasea, se mata la risa porque andamos como el cojo, como el tuerto, un oído, entonces oímos todo a media, todo lo hacemos a media, una iglesia que va siempre sufriendo en derrota. Pero el Señor nos llamó
a entender que hay algo más grande, si se abren tus sentidos espirituales, si tú hoy día te das cuenta que sí has sido muy carnal, que te cuesta orar, yo no saco nada con enseñarle a alguien que sea espiritual. Hay muchas cosas que se van a hacer en la carne que aparentemente son buenas, pero que tarde o temprano la carne va a salir igual, ¿cierto? Pero cuando tú eres espiritual, tú tienes que saber que tiene que haber oración, tiene que haber palabra. Una persona que ora y también busca la palabra y que la palabra le hable al corazón, que tiene una relación con Dios, es una persona que va a ir desarrollándose cada vez más los sentidos espirituales. Esa persona va a ir ejercitando y después va a llegar a ser experto. Y dice que esas personas después son las que pueden guiar a otros. Y ya se volverán, ¿cierto?, de discípulos a maestros. Amén. Vamos a orar. Mi hermana Pamela, voy a pedir que tú des gracias al Señor para despedir y agradecemos al Señor por esto. Hay mucho que quizás quisiéramos estar mucho tiempo, pero yo sé que vienen muchos temas atrás y que van a abrir toda esta brecha para que ustedes puedan ver aún más, sus ojos se abran, sus oídos y su entendimiento pueda desarrollarse. Amén. Mi hermana Pamela, Dios te bendiga. Amén. Gracias, Señor, porque nos escogiste, Señor, para este tiempo. Gracias porque tú nos sacaste, Señor, de toda la confusión, Señor, de este mundo, y nos pusiste, Señor, en lugares celestiales, juntamente con Cristo, Señor. Y ahora nos estás capacitando, nos estás adiestrando, porque este tiempo es un tiempo peligroso, es un tiempo donde necesitamos, Señor, entender el mundo espiritual, conocerte a ti, conocer la palabra y conocer la realidad que nos toca hoy vivir, Señor, frente quizás a la política, a la economía, frente a los adversarios, Señor, de este tiempo de la iglesia. Señor, son tantas cosas, Señor, que nos rodean, Señor, inclusive familiar, Señor, esposo, hijos, Señor. Necesitamos, Señor, tener estos sentidos espirituales abiertos, sentidos, Señor, que puedan ayudarnos, Señor, a vivir de una forma sabia, Señor, con inteligencia espiritual, con sabiduría celestial, para no confundirnos y no tomar malas decisiones. Señor, capacítanos en este tiempo y guarda nuestros corazones por esta palabra para que podamos ponerla en práctica, Señor, y podamos también llevar a otros, Señor, a esta revelación, a este entendimiento, para que muchos más puedan ser adiestrados por ti. Bendecimos este tiempo y cubrimos, Señor, todo este trabajo que se está haciendo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria al Señor. Señor les bendiga.